Aleluya. Si lo tenemos, hermano, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aleluya. Hasta ahí pueden sentarse. Dios es bueno. Aleluya. Voy a hablar, hermanos, acerca de la obediencia. Voy a estar hablando acerca de lo que es la obediencia y tratar la manera de hablar también acerca de lo que es el vicio, para que esta noche podamos salir edificados y esta noche, aleluya, Dios puede hablar a nuestras vidas en una forma muy especial. Bendito sea Dios. Si hay algo que nos va a llevar al cielo, hermanos, es la obediencia a Dios. Es estar frente a la puerta que los lleva hacia la presencia de Dios. Es la obediencia. Bendito sea Dios. Dios, y nosotros a veces conocemos un versículo que Dios le dijo a través de Samuel, le habló al rey Saúl acerca de que Dios quería obediencia y no sacrificio. Bendito sea Dios. Y nosotros ese versículo lo tenemos a veces bien grabado y lo usamos a veces en tiempo de guerra, ¿verdad? A veces justificamos cuando queremos justificar acerca de un sacrificio y a veces de la obediencia. Y realmente el sacerdote Samuel, aleluya, nosotros sabemos la historia, y si algunos no la saben, se la voy a medio, aleluya, recordar o explicar. No voy a meterme muy extenso en lo que es la vida de Saúl y la desobediencia que tuvo, y por esa desobediencia perdió el llamado y perdió el reino, perdió muchas cosas. Y no solamente desobedeció en ese punto de ese versículo que está en Primera de Samuel, aquí lo tengo escrito, bendito sea Dios, es Samuel 15:22, donde Dios lo manda a pelear una guerra. Dios lo manda a que vaya a destruir a un pueblo. Y si Dios lo manda a esa guerra, es porque Dios ya le estaba dando la victoria. Ya Dios le dijo: ve y destruye. O sea, ya él llevaba la victoria ya garantizada. Y Dios le da la orden que todo lo de ese pueblo fuera consumido. Pero ahí está la primera desobediencia de él. Y le gustaron las cosas que habían ahí. Trae el rey y trae las mejores cosas. Dios nunca le dijo que trajera nada, que todo fuera destruido. Mas sin embargo, él pasó por muchas dificultades. El reino de él estaba en peligro cuando Goliat desafiaba todo su reinado. Un solo hombre desafiando un país entero. Y él, en vez de buscar la dirección de Dios, temblaba, y todo eso es una de las desobediencias también. Y otra de las desobediencias de él fue cuando Dios le dice a través también del profeta o del sacerdote que esperara el momento en que él iba a ir, iba a regresar y después iban a hacer el sacrificio. Nosotros tenemos un Dios bueno, lleno de amor y de misericordia, que no los paga conforme a nuestras iniquidades. A pesar de que ya había fallado él varias veces, todavía el amor de Dios estaba con ese hombre. Pero fue lo último que pudo hacer él, porque hizo un sacrificio que no tenía que haber hecho. Y hasta allí Dios cortó su reinado.
Después de todo, él quiere conseguir el reinado a fuerzas. A fuerzas ya no se puede. Dios trabajó con la nación hebrea, con los israelitas, los saca de allá del cautiverio, los lleva por el desierto, y cuando manda a Moisés a subir a la montaña, a monte Sinaí, para darle las leyes, en 40 días el pueblo se había corrompido. ¿Qué mente tenían ellos? ¿O cuál era la mentalidad? Es muy difícil de poder analizar o explicar que en 40 días podemos darle la espalda a un Dios que los saca, que los da maná, aleluya, que los da sombra, que los da calor y que los da agua. ¿En qué mente podemos nosotros explicar que en 40 días podemos nosotros decirle al sacerdocio que hiciera un becerro para adorarlo y hacer creer que ese becerro era el Dios que lo había sacado de Egipto? Solamente en 40 días la mente de ellos se les rebeló y desobedecieron, y Dios continúa trabajando con ellos por todo el tiempo. Vemos cómo Dios habla a través de los sacerdotes y a través de todos ellos. Dios trata la manera de corregirlos, de enseñarles a ellos, todo para que pudiera de entrar a la voluntad de Él. Dios, si usted ha leído los 4 libros, en uno de los libros es donde Dios explica a ellos, les da señales y les da que se pusieran unos cordoncillos para cuando miraran los cordoncillos ellos pudieran recordar que no pueden pecar. Cada vez que ellos pudieran ver esos cordoncillos podrían recordarles a ellos que no podían pecar. Les hace también que se pongan una señal en la mano para cuando ellos quisieran hacer algo malo, pudieran ver esa señal, y era como un cordón también enrollado en la mano derecha, para cuando ellos fueran a hacer algo malo y vieran el cordón en sus manos, se acordaran que no podían hacer nada malo. Fueron cosas que Dios usó, tácticas que Dios usó para que no se olvidaran de Él, para que fueran realmente obedientes. Al final Dios se cansa de ellos y les dice que los iba a poner a celo con un pueblo que no era pueblo. Los iba a poner a celo, dice. Destruyó Dios el templo porque adoraban más el templo que a Dios. Le daban más valor a ese templo que a Dios. Muchos cristianos también tienen templos, pero no tienen a Cristo. Tienen religión, pero tampoco tienen relación con Cristo. Dios tuvo que deshacerlos para que se dieran cuenta que no dependían de eso, sino dependían de Dios. Hasta que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todavía tenían un templo, y allí los romanos se lo destruyeron completamente y lo desparció por todo el mundo hasta hace poco, 75 años, que Dios tuvo misericordia y los regresó ahí a un pedacito de tierra. Pero hasta allí, muchísimos años sin tener el favor de Dios, solo una promesa. Y lo que quiero explicar, hermanos, que un pueblo se rebeló contra Dios
y Dios prometió hacer otro pueblo. Bendito sea Dios. Y que ese pueblo iba a ser el celo de Israel. Y ese pueblo lo hizo el Señor Jesucristo. Hizo una iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Bendito sea Dios. Nosotros somos parte, aleluya, de ese remanente, de ese pueblo. Y tenemos el privilegio tan grande, porque a nosotros el Señor Jesucristo nos reveló el plan perfecto de salvación. Nosotros tenemos, aleluya, el conocimiento exacto de la salvación. Ellos realmente en la dureza de su corazón, ellos realmente querían justificar sus actos, dando a conocer que no entendían la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era tan profunda, era tan extensa, que ellos no podían conocer ese misterio revelado de Dios, y se justificaban en eso para poder hacer sus actos de pecado. Hoy en día la iglesia del Señor se justifica también con sus razonamientos. Los razonamientos, y los endurecemos en esos razonamientos, porque creemos y interpretamos la Biblia para justificar nuestros actos. Y cuando justificamos nuestros actos, nadie los puede sacar de ahí. Y eso es lo que está pasando con muchos enseñadores de la palabra, que realmente se encierran en ese razonamiento y razonan en la palabra y la interpretan de la forma que ellos quieren, para darle rienda a los deseos o a los que ellos quieren llevar, el propósito que quieren llevar. Pero la palabra del Señor se nos ha sido revelada a nosotros para que nosotros alcancemos a través de ella la salvación. Y no podemos justificar cualquier acto, y no podemos nosotros sacar un versículo de un contexto para hacer lo que nosotros queremos. No podemos, porque el velo fue roto. Aleluya. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el privilegio de poder entrar a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o a la presencia de Dios a través de Jesucristo, aleluya, o a través de la oración. Así es que ninguno puede decir de que vive una vida de pecado, porque no tiene nadie que interceda por él. Ya tenemos alguien que dio la vida por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, y nosotros mismos podemos interceder por nuestras propias acciones y por nuestros errores y por nuestros propios pecados. No podemos vivir en un pecado, porque ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios, y Dios nos perdona. Dios perdona nuestras vidas. Dios, aleluya, quiere que todos los salvemos. Ese es el propósito de Dios, que todos se salven. La palabra de Dios dice que son muchos los llamados, muchos, pero son pocos los escogidos. No porque Dios va a llamar una gran multitud y va a salvar a los que Él quiere. No, es porque muchos no quieren dejar esa vida de pecado. No quieren dejar esa vida que los ata y los tiene ahí. Así es que para tener obediencia, porque sabemos que la desobediencia trae castigo y la obediencia trae bendición. Para que nosotros, hermanos, aleluya, podemos ser obedientes, tenemos la palabra del Señor, la que los enseña y los guía, lo que los instruye, los que dicen. No podemos justificar cualquier acción
solo porque yo quiero vivir o conducirme como yo quiero. No puedo justificar, porque la palabra del Señor me dice lo que es bueno y lo que es malo. Lo que realmente puede llevarme al cielo o me puede llevar a la condenación. Muchos hoy en día se pasan de la gracia de Dios, aprovechan esa gracia. ¿Por qué? Porque pueden hacer cualquier acto o cualquier cosa en el nombre de Jesús y creen que cualquier acción que ellos hagan le agrada a Dios. Piensan de que la forma en la que pueden adorar a Dios es lo correcto, y tal vez es una adoración, una adoración que no es agradable a Dios. Es una alabanza que no es agradable a Dios. A veces cantamos porque creemos todo lo hacemos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús podemos hacer todo porque Él los libertó y los hizo libres, y podemos traer cualquier cosa al altar porque es para Él. Y no es así. No es así. Las cosas ya están claras, específicas, para que nosotros podamos conducir nuestras vidas santas delante de Él. La desobediencia lo separa de Cristo y lo separa de la promesa que es el reino de los cielos. Para que nosotros seamos obedientes, tenemos que tener una relación con Cristo, porque Él es el que nos va a enseñar a nosotros cómo nosotros vamos a ser obedientes en este mundo. No podemos dejar que las cosas de este mundo influyan en nuestras vidas. De ninguna manera. Esa es la lucha de nosotros. Que la influencia del mundo no dañe nuestra vida espiritual. Esa es una de las luchas que nosotros debemos de tener. Y si no tenemos esa lucha y lo sentimos cómodo con todas las cosas que suceden alrededor del mundo, debemos de levantar nuestra alma y reflexionar y decir que algo está mal dentro de mí, porque las cosas del mundo tienen que realmente afligir mi alma. Que las cosas que pasan, las injusticias que pasan alrededor del mundo y todas las cosas que están pasando deben de afligir nuestras almas. Y si nosotros no sentimos eso en nuestro corazón, es que estamos ya poco lejos de Dios o poco lejos de Jesucristo. No tenemos la relación cerca con Cristo. Una de las cosas para tener una relación cerca con Cristo es la oración. Sin oración, aleluya, no hay vida espiritual, no hay vida de cristiano. Y hay una regla, y si usted no la sabía, una regla de oración, y lo mínimo de oración, yo se lo voy a decir esta noche. Es 1 hora de oración, es lo mínimo, porque lo dijo el Señor Jesucristo. A sus discípulos ni siquiera han podido orar, ni siquiera 1 hora. Ese es lo mínimo. Y lo dijo Él. Lo mínimo de oración para tener una relación con Cristo diaria. Y yo le quiero dar unas tácticas. Si usted no puede orar 1 hora continuamente en un día, se lo voy a dar una táctica que la puede dividir en 2 partes. Media hora en la mañana y media hora antes de acostarse. Otra táctica, se la voy a poner más. 20 minutos por la mañana, 20 minutos al mediodía y 20 minutos para acostarse. Ya no me pida más, porque entonces estamos súper mal. Pero es una táctica de oración para tener una relación con Cristo.
Porque cerca de Cristo es que vamos a ser obedientes. Cerca de Él es que vamos a ser obedientes. El versículo que nosotros leímos, hermanos, se está refiriendo a que los dos apóstoles, Juan y Pedro, hicieron un milagro. Por 40 años estaba ese hombre en ese lugar. Era conocido por todo el mundo, por todos los religiosos que llegaban a ese templo. Lo conocían porque tenía 40 años de estar sentado en la puerta. Pero esa mañana llegó Juan y Pedro y lo vieron. Y él, como era no digamos su oficio, pero era la forma de poder sustentarse él, de conseguir las monedas para poder sobrevivir. Él extendió las manos sobre ellos y ellos dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Inmediatamente este hombre se levantó y entró con ellos, adorando y saltando a Dios. Pero eso no fue una alegría para los sacerdotes. No fue una alegría para esos ministros o los ancianos. En vez de alegrarse porque un hombre en una condición que no puede valerse por sí mismo es sano, y en vez de en su humanidad alegrarse por ese milagro, se enojaron. No había amor realmente. Lo que cuidaban era sus reputaciones, su puesto, lo que dirán. Y se enojaron y llamaron a los dos apóstoles y les dijeron cómo hicieron eso. Y ellos les explican: ¿se acuerdan de Jesús que ustedes crucificaron, al que mataron? En el nombre de Él nosotros lo hacemos. En el nombre de ese Jesús. Y dice: juzguen ustedes a quién vamos a obedecer, si a Dios o a los hombres. Y ellos no pudieron hacer nada ese día. Primero porque todos conocían al paralítico. Y la mayoría de los que estaban ahí estaban contentos por ese milagro. Los únicos que no estaban contentos eran los que administraban. Por eso es que Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Realmente eran unos hombres que conocían la palabra de Dios, conocían toda la historia, pero no tenían relación con Dios. No tenían nada de Dios en sus corazones. No había ni una esencia, ni un poquito, ni una grisma de Dios en ellos para poder discernir que lo que se movía allí era algo especial. Estaban lejos de Dios. Y una de las naciones más material que puede existir en el planeta Tierra son los israelitas. Los más materiales son ellos. Hasta este tiempo todavía siguen creyendo, porque creen que entre más posiciones tienen, la gracia de Dios está sobre ellos. Y la psicología de ellos, la idea de ellos es que si yo crezco económicamente, puedo ayudar también a los míos. Esa es la idea de ellos. Por eso es que ellos ayudan, pero no ayudan al prójimo, no ayudan a los demás. Y Jesús los confrontó a ellos cuando les dijo que había un siervo que había sido maltratado y que pasó el sacerdote, pasó el levítico y después pasó el samaritano. ¿Quién cree ustedes, le dijo,
que hizo justicia. Les explicó de muchas maneras a ellos la forma de cómo adorar a Dios, mas sin embargo ellos todavía en su ignorancia, que están ellos con sus ritos y todas esas cosas que fueron rotas. Ya nosotros no tenemos esos ritos, no tenemos que nosotros hacer un ritual para que la gloria de Dios baje. No podemos nosotros llamar o tener 5 o 10 personas al altar haciendo rituales para que la gloria de Dios baje. No necesitamos eso, porque la gloria de Dios está en cada uno de nosotros. Y si usted y yo andamos la gloria de Dios, cuando los reunimos aquí, sucede algo especial. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. No podemos nosotros agarrar costumbres, porque el Señor Jesús no nos enseñó ni rituales ni costumbres, nada de eso, sino que le adoremos a Él. Se lo dijo bien claro a la mujer samaritana, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Una de las tácticas para tener una relación con Dios y ser obediente a Dios es la alabanza a Dios. No sé cuánto tiempo usted dedica al día para cantarle una alabanza al Padre. Si no lo hace, estamos a tiempo. Para eso estamos aquí, para ser instruidos, ser enseñados, para mejorar, para ser mejores, para que mañana voy a ser mejor cristiano. Cuando nosotros cantamos una alabanza que la canta nuestro hermano Jorgito, que dice, aleluya, el día en que no le alabo, el alma se me entristece, porque donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Y nosotros hasta cerramos los ojos y nos inspiramos. Pero ¿cuántas veces lo hacemos? Que no los pase como ellos. Ellos fallaron. Nosotros no podemos fallar, porque tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. No podemos vivir nosotros en un pasado, sino en un presente, porque eso es lo que le gusta a Dios, el presente. Dice, yo no me recuerdo de ustedes, de sus pecados no me recuerdo de ustedes, del pasado no me recuerdo de ustedes, pero le gusta el presente y los llamó a nosotros para que le adoremos. Dios, aleluya, le gusta a un hombre trabajador, pero un hombre que le adora, Dios, aleluya, me imagino que se pone de pie al escuchar a un hombre que le adora. Bendito sea Dios, aleluya. La adoración, porque son cosas, hermanos, que los tienen que ayudar para ser obediente a Dios. Cosas, hermanos, aleluya, que debemos de tratar día con día. Otra de las cosas que también usted puede notar o escribir, cómo vivió, digamos, una semana para Dios. Empiece desde el lunes. Cómo viví el lunes, martes, miércoles, hasta que llegue el domingo, y lo nota: qué hice para Dios el lunes, qué hice para Dios el martes, qué hice para Dios, cuánto tiempo oré, cuánto tiempo le adoré, cuánto tiempo estuve en la presencia de Dios, en qué día, qué tiempo y tanto, para que nosotros los acerquemos a Dios. Dedicámosle tiempo a Dios, pero muchas veces no tenemos una agenda para Dios. Tenemos una agenda para el trabajo, tenemos una agenda para vacacionar, tenemos una agenda para acá, escogemos los días, pero nunca poco tenemos agendas para Dios. Y eso los aparta
de la relación a Dios y lo va haciendo desobedientes. Gloria a Dios. Voy a tocar el punto de lo que es el vicio. El vicio, hermanos, es algo que daña a la humanidad. Y cuando hablamos de vicio, automáticamente nuestra mente se nos inclina ya en lo que es la drogadicción, lo que es el alcohol, lo que es ver películas prohibidas y ver cosas que no vienen en cuenta. Y mucha gente está atada en muchas cosas que son tan pequeñas que a veces no los damos cuenta que estamos atados en algo que hacemos. Porque un vicio es un hábito que continuamente se repite y que el cuerpo o la mente se siente satisfecha cuando lo hace. Se siente, aleluya, que se suelta en nuestro cerebro la hormona, aleluya, y eso se riega por el cuerpo y da una sensación de felicidad. Cada vez que la persona hace cualquier cosa que le atrae, después se siente presa a eso, que día con día lo practica, y son cosas que lo hacen desobedientes a Dios. Hay cosas, hermanos, aleluya, en las que nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas. Yo no voy a enumerar cada una de muchas cosas de lo que es el pecado, hermanos, aleluya, porque estoy frente a gente que es sabia y entendida, y saben que si yo digo de hábitos, usted automáticamente va a entender de lo que yo estoy hablando. Aleluya. Así es que cada uno de nosotros somos aleluya, conocedores de nuestras propias vidas. Nosotros sabemos nuestras debilidades. Usted sabe su debilidad y nadie más la sabe. Solo la sabe Dios y el enemigo. Tiene el enemigo y a Dios. Dios para ayudarle a dejar ese hábito, y el enemigo para inducirlo a que lo siga practicando. Depende de usted ahora. ¿A qué lado se va a inclinar? Al lado de Dios para que le ayude a dejar ese hábito que lo va a destruir y lo va a hacer infeliz a usted, y no solamente a usted, sino parte de su familia sufre también, y por último lo va a llevar a la condenación. Lo bueno es que mientras nosotros tenemos vida, tenemos esperanza. Pero eso no justifica que vamos a practicar el pecado hoy y me voy a arrepentir mañana, porque no está haciendo nada. Porque lo que está haciendo es alimentándolo, dándole comida, hasta que se convierte en un monstruo, y después lo va a destruir y no va a poder salir de él. Y eso fue lo que destruyeron a muchos hombres en la vida. En la Biblia encontramos muchos hombres que fueron destruidos por ese caso, por ese tipo de vicios que tenían en sus vidas, y que nunca hicieron nada por liberarse. Pero nosotros tenemos el poder de Dios para poderlo liberar. Bendito sea Dios. No podemos nosotros. Somos gente redimidas. Gentes, hermanos, aleluya, que estamos aquí para conseguir una salvación. Así como usted y yo luchamos para llegar ese día tan glorioso que nosotros esperamos. Y que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de poder
o de tratar de vivir lo más obediente a la presencia de Dios. Vivimos, hermanos, en un tiempo donde el Señor Jesús dijo, porque en el tiempo del Señor Jesús vinieron muchos pidiéndole al Señor confirmación y diciéndole al Señor cuándo iba a ser el fin de todo esto. Él dijo que como los días de Noé, así será. Y lo que estamos viendo, hermanos, en el tiempo de Noé, lo que salvó a Noé fue la obediencia a la palabra que Dios le dijo. Lo que condenó a los demás fue la desobediencia, porque a través de este hombre, él construyó el arca y todos llegaban a preguntarle por qué lo hacía, y él les transmitía el mensaje. Dependía de ellos si cambiaban o no cambiaban. Vivimos en esta generación que dice conocer a Dios. Usted va a cualquier lugar que va y le pregunta a cualquiera si conoce de Dios, le van a decir que conocen a Dios, pero no son obedientes a Dios. Y muchos, usted le puede preguntar si visitan una iglesia o se congregan en una iglesia, y le van a decir que sí, que también van a una iglesia y que son parte de una iglesia, que son miembros de una iglesia, pero viven practicando las cosas que le desagrada a Dios. En aquel tiempo ellos conocían el mensaje, pero no había arrepentimiento. Y lo que hay hoy en día es un espíritu de blasfema contra Dios que se mueve sobre la faz del mundo. Ese espíritu. Y ese espíritu, hermano, no puede a nosotros dañarnos tampoco. No podemos nosotros vivir una vida de apariencia también. Debemos de ser genuinos delante de Él. Debemos de nosotros, como hijos de Dios, vivir lo más santo que podamos en este mundo. Porque eso es lo único que nos va a salvar a cada uno de nosotros. La obediencia a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Imagínense que la naturaleza le obedece a Dios. El viento le obedece a Dios. El agua le obedece a Dios. Los seres humanos no le obedecen a Dios. ¿Qué tan inteligente puede ser el agua y qué tan inteligente puede ser el viento que le obedece a Dios? ¿Y qué tan inteligente puede ser el ser humano para también poder obedecer a Dios? Mas sin embargo no le obedece, porque el hombre está atado en sus placeres y en sus deseos, y esas ataduras no los dejan obedecer a Dios. Hay muchos que se creen que están libres, como los sacerdotes de la historia que estamos leyendo. Se creían libres, pero estaban presos, atados a sus vicios, al placer y a todas las cosas que los dejaba de desobedecer a Dios. Solo una condición es lo que nos separa a nosotros con Dios, y es realmente el pecado. Pero podemos salir de ahí. Podemos salir de ahí.
podemos ser libres. Así es que la condición de vida que nosotros tengamos, el joven rico que llegó al Señor, llegó a buscar la salvación, llegó allí a querer andar con Jesús. ¿Quién no quería andar con Jesús en ese tiempo? ¿Quién no quería ser amigo de Jesús en ese tiempo? Todo mundo. Pero también Jesús sigue siendo el mismo hoy en día. La misma autoridad, el mismo poder, solamente que ahora no lo vemos con nuestros ojos literales, pero sí con nuestros ojos físicos. Así es que yo me siento orgulloso de andar con Jesús. Y él le dijo: todo lo he hecho y todo lo he cuidado, los mandamientos y todo. Te falta algo. Vende todo lo que tienes y sígueme. Sí, que lo vendiera y que lo regalara. Y sígueme. Pero ve la condición del hombre atado al materialismo, atado a ese espíritu, y dio la vuelta y tristemente se fue. Tristemente se fue, porque ese es otro espíritu, hermano, y a veces se vuelve vicio también. A veces hay gente que llegan al retiro, ya con el retiro, y todavía siguen trabajando. ¿Y ya para qué? Ya le falta poquito, pero es una ambición, porque no se conforma con lo poquito, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se acabó. Gloria a Dios. Y la condición del hombre, hermanos, es lo que hace que nosotros gocemos de las maravillas y de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Dios tenemos todo, en Dios. En Dios somos felices. Sí. En Dios, hermanos, aleluya, tenemos plenitud de gozo. Tenemos salud. Y si usted no tiene salud, pídale a Dios. Y de ahí Dios decide si lo sana o no lo sana. Porque le pasó a Pablo. Oró y después escuchó la voz que le dijo: bástate de mi gracia. Pero Dios tiene misericordia. Dios sana, Dios restaura y Dios los ayuda. Me gustaría, hermanos, aleluya, leer un versículo antes de terminar. Sí, y lo voy a buscar. Está ahí. Gloria a Dios. Está en Lucas 6, donde el Señor, aleluya, Lucas 6, 46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Bendito sea Dios. Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, sí, indicaré que es semejante, dice, a un hombre que edificó su casa sobre la roca. El Señor Jesús dijo: si vienes a mí, entonces tienes que hacer lo que yo digo.
tienes que vivir en mis palabras, porque entonces te voy a comparar como el hombre que edificó la casa sobre la roca. Y ahí nosotros debemos de estar. Si le llamamos a Él Señor, Señor, entonces tenemos que hacer la voluntad de Él. Y cuando hacemos la voluntad de Él, somos obedientes a su palabra. Y esa obediencia nos va a llevar al reino de Dios. Hasta aquí, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sigamos hacia adelante.